Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. He leído Hechos 2, 1 y 2. Muchas gracias, mi hermana Alma. Muy buen día. El Señor me le siga bendiciendo. Usted, el hermano Roberto. Me alegra saludarles en gran manera una vez más a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, familia, querido grupo, ministerio de oración, de estudio, los redimidos. Bienvenidos y qué hermoso es conectarnos en esta mañana con el Señor, con el cielo. Sé que ya han orado, pero les invito para que una vez más me puedan acompañar en oración. Vamos a orar al Señor y qué mejor que hacerlo de rodillas, pidiendo la bendición, pidiendo la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana para adorarte, para alabarte, para glorificarte y para darte gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y cada día que pasa, Señor, nos llenas de tu gracia. Queremos, mi Señor amado, apropiarnos de tu perfecta justicia. Queremos contar con la bendición de la divina providencia, contar con el poder del Espíritu Santo. Por eso, rogamos que vacíes nuestros canales de todo lo que impide tener ese encuentro de manera especial contigo. Y al estar así vacíos, Señor, poder ser llenos de todo el poder del Espíritu Santo. Lo vamos a necesitar y lo necesitamos, Señor. Podamos permitir que sea el mismo Espíritu Santo el que haga esa triple obra en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio y transformando nuestro carácter a la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Toma el control del internet, de la señal en esta mañana. Que nuestros pensamientos, nuestras emociones sean únicas y exclusivamente en esta mañana para adorarte. Que nada ni nadie pueda impedir escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra en esta mañana. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo aquí conectado, cada familia, cada organizador, cada administrador, cada líder. Y que podamos, Señor, tener la oportunidad de hacer parte de ese pueblo final que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Levántanos con tu bendición en esta hora, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis amados, me alegra saludarles en esta hora, darles ese abracito de bienvenida a cada uno de ustedes y esperando por la gracia del Señor poder tener de verdad ese encuentro de manera especial con nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con nuestro estudio en esta mañana en cuanto a realidades, promesas, secretos del Pentecostés. Tal vez detalles que estaban allí, ¿verdad? Pero que en algún momento por estudiarlo así no lográbamos mirar, no lográbamos percibir. Y damos gloria al Señor por su palabra. Comenzamos a analizar, ¿verdad? Y estamos analizando cómo se encontraban los discípulos, ¿verdad? Cómo se encontraban los discípulos antes del Pentecostés, cómo estaban ahora durante el Pentecostés y después del Pentecostés. Vemos cómo era un grupo muy diferente, ¿verdad? Pero que ahora, al haber estado en unidad, ¿verdad? Unidad de pensamiento, unidad de acción, estaban allí
recibieron ese poder de lo alto. Y comenzamos a mirar 3 lecciones de cómo debe de funcionar el cuerpo de Cristo. 3 funciones de cómo debe funcionar la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pablo es el que más utiliza la metáfora del cuerpo y los miembros. Y precisamente comenzamos a hablar acerca de esa metáfora del cuerpo para ilustrar 3 lecciones de cómo debe funcionar el cuerpo, los miembros del cuerpo, funcionar la iglesia de Cristo que somos ustedes y yo. Y ayer comenzamos con la unidad, ¿verdad? Y ahora continuamos con esa segunda lección que, aunque debe de haber unidad y debemos de ser uno solo, no podemos olvidar que hay diversidad. Hay diversidad también. Hay diversidad en este asunto. Aún cuando solo hay un cuerpo, aunque es un solo cuerpo, es una sola denominación, un solo movimiento, es una sola iglesia, hay un solo cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno con su función para el bien del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo es uno, pero con diversidad de dones, con diversidad de dones. Vamos a leer acá en Primera de Corintios. Acompáñenme con sus Biblias, por favor, a Primera de Corintios, el capítulo 12, y voy a leer desde el verso 4 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 en adelante, dice el Señor así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno solo y es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos, para el bien de todos. Entonces aquí podemos notar que a pesar de que es un solo cuerpo, hay diferentes dones, hay diversidad de dones, hay diversidad de miembros, cada uno es diferente, cada uno actúa, ¿verdad? Con cualidades diferentes, con acciones diferentes, pero para beneficio del cuerpo, ¿verdad? Y vamos a leer unos textos más allí, en Primera de Corintios, el capítulo 12, verso 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Debemos, mis amados, querida familia, debemos estar contentos, debemos estar satisfechos con los dones que Dios nos ha dado. No debemos codiciar los dones de los demás. Cada miembro debe de cumplir la función que Dios le dio. Cada uno de nosotros debe de cumplir con la tarea, con la misión que Dios nos dio, con el don que Él nos regaló. No importa cuán pequeño, aparentemente insignificante parezca el don. Debemos gozarnos, debemos de estar felices por eso que el Señor nos ha dado. Si un miembro del cuerpo no cumple la función, el cuerpo no va a funcionar como debe de ser, ¿verdad? Vamos a leer un texto más allí en Romanos, el capítulo 12, y vamos a leer los siguientes textos. Romanos,
el capítulo 12. Y voy a leer desde el verso 4 en adelante. Romanos 12, 4 en adelante dice así: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Diferentes dones. Por muy pequeño que sea, por muy aparentemente insignificante que sea, hay que utilizarlo de la mejor manera, aprovechándolo, ese don que Dios nos ha dado para beneficio del cuerpo, porque Pablo dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por ejemplo, el riñón es pequeño, los riñones son pequeños, muy pequeños realmente. Y qué tremenda función que cumplen. Por ejemplo, la glándula endocrina pituitaria es del tamaño de una alberja, medio centímetro. Imaginen esa glándula tan pequeña, y su importancia es tan trascendental. Esa alberquita, esa glándula que es del tamaño de una alberja, 0.5 gramos. 0.5 gramos, mis amados, es el tamaño, es el peso. Su importancia es tremenda, es crucial. ¿Por qué? Miren, esa glándula endocrina pituitaria ayuda a controlar los siguientes procesos del cuerpo. Mire, tan pequeña que es y regula la presión sanguínea. En algunos aspectos del embarazo y en el nacimiento, incluyendo la estimulación de las contracciones uterinas durante el nacimiento. Tremendo. Ayuda al funcionamiento de los órganos sexuales en hombres y mujeres. Regula la función de la tiroides. Convierte los alimentos en energía, o sea, el metabolismo del cuerpo, esa glándula tan pequeña. Regula toda el agua que nosotros tenemos dentro del cuerpo, regula la temperatura del cuerpo y también fabrica endorfinas que alivian el dolor y alteran el estado de ánimo. Tremendo, ¿no? Esa glándula tan pequeña. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? El nervio óptico, la esclerótica, el lente, la pupila, la retina, la córnea, el iris o los músculos orbitales. ¿Cuál de todas esas partes de este órgano visual, de esto es más importante? ¿Cuál de esas es más importante? El nervio óptico, el lente, la pupila. Todas. Todas las partes del ojo son igualmente importantes y se interrelacionan, o más bien interactúan en armonía con un propósito común que podamos ver. Sencillo, que podamos ver. Y esta ilustración nos debe de llevar al siguiente punto, a la siguiente lección.
a la tercera lección. Ya pasamos por la unidad, por la diversidad. Ahora llegamos a la mutualidad. Mutualidad. ¿Cómo explicamos esto? Mutualidad. Los órganos y sistemas coordinan e interactúan para el bien común de todo el cuerpo. La mutualidad es el bien común. El bien común nuestro es ¿qué cosa? Que todos podamos ser salvos. Obviamente no todos van a querer ser salvos. Que todos nos podamos unir en oración, en obediencia a la palabra del Señor, pero no todos van a ser obedientes a la palabra del Señor. Pero, como estamos viendo la metáfora del cuerpo, todos los órganos, todos los sistemas coordinan e interactúan para el bien común de todo el cuerpo. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, mis amados, el capítulo 4. Versículo 10. Nos habla un poquito de esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Mis amados, ninguna persona es una isla diferente, ninguna persona es una isla aparte. Todos son miembros uno del otro. Cuando se fractura una pierna, ¿qué hace la otra pierna? Le ayuda descansando para que esta otra pierna descanse un poco. Hace doble trabajo la pierna derecha porque la izquierda está fracturada. La pierna sana no le dice a la que se fracturó: pierna torpe, ignorante, ayúdese usted misma por desobediente, ayúdese usted misma porque no lo hace. Lo que hace es que trabajar doble para que ésta se pueda recuperar pronto. Vamos a leer Romanos. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias allí lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 5. Miren lo que dice. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Versículo 10 en adelante. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Bien común. Mutualidad. Y eso fue lo que pasó en el aposento alto, mis amados. Durante esos 10 días hubo unidad. Eran uno solo, pero eran diferentes
diferentes dones, había diversidad, pero ahora todos estaban en bien común. Había un bien común. Pedro, ahora en su sandalia, en su pie, sentía cómo la sandalia le apretaba a Juan, ¿verdad? Se preocupaban por ellos, entre ellos, los unos a los otros. ¿Mm? Verso 16 de Romanos 12. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En vuestra propia opinión. En vuestra propia opinión. Pero miren la palabra, por ejemplo, los que hemos pasado por algún accidente o algo, hemos pasado por alguna fractura o algo en la pierna, como la otra pierna ¿verdad? O cuando alguien pierde la visión de un ojo, el otro ojo cómo comienza a compensar aún con la percepción de profundidad. El ojo sano hace doble trabajo para ayudar al otro. Pero miren la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas. Acompáñenme, mis amados. Miren la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas. Cuando un miembro cae, cuando un miembro cae, cuando un miembro se enferma, cuando un miembro deja de funcionar, utilizando la metáfora del cuerpo, ¿no? Y ahora aplicándolo a nuestra vida. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Oh, ahí está la palabra. Restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra restauradle, sobrellevad. Esa palabra restaurarle se usa allí en Mateo el capítulo 4 para describir el proceso de remendar las redes de la pesca. Cuando una parte del cuerpo de Cristo se rompe, mis amados, las otras partes que deben de hacer, deben de remendarla. Cuando nos cortamos la piel, las otras células que hacen, las otras células vienen al rescate para sanar, para curar, para remendar esa herida. Como dice el apóstol Pablo, mis amados, allí en Primera de Corintios, el capítulo 12, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no te necesito, no tengo necesidad de ustedes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, dice el apóstol Pablo, a estos debemos de vestirlos con dignidad, y dice allí, y los que en nosotros son menos decorosos se deben de tratar con más decoro. Todos los miembros se duelen con el caído. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él.
El Señor, mis amados, nos ha llamado a que nos restauremos, a que nos restauremos, a que nos restauremos. Así estaban los discípulos en el aposento alto, restaurándose los unos a los otros. ¿Y qué llegó? Después de la unidad, a pesar de la diversidad, después de la mutualidad, ¿verdad? Después de que estaban en oración, gimiendo, clamando, se unieron en un solo propósito a pesar de la diversidad que había, pero todos caminaban hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Después de que hubo mutualidad, de que se preocupaban los unos por los otros, de que se ayudaban los unos a los otros, que se restauraban los unos a los otros, que se perdonaron los unos a los otros, ¿qué llegó después de eso? Llegó el reavivamiento y la reforma. Reavivamiento y reforma. Mis amados, miren, yo les recomiendo que lean el capítulo 28 del conflicto de los siglos. Capítulo 28, el conflicto de los siglos. Léanlo, mis amados. Estudienlo. Háganlo de ustedes, propio. Capítulo 28, el conflicto de los siglos. La verdadera conversión es esencial. Sin esto, mis amados, no. No podrá haber reavivamiento, no podrá haber reforma. No podrá haber poder del Espíritu Santo. Debe de haber un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Tal vez no será colectivamente, pero debe haber una reforma, un reavivamiento individual. Dios va a tener un remanente final, hijos fieles dentro del pueblo, dentro del cuerpo, que se reavivarán, se reformarán. Los que finalmente serán sellados por el Señor. La hermana Joy escribió hace más de 130, 140 años en cuanto a la mayor y más urgente necesidad de la iglesia hoy. Hoy. ¿Y cuál es la mayor y más urgente necesidad nuestra hoy? Miren lo que dice esta cita que quiero compartir con ustedes. Es corta la cita. Acá está, Servicio Cristiano, páginas 53 y 54. Dice así. Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, dice así. Ella presenta cuál es nuestra mayor y más urgente necesidad hoy. Servicio Cristiano, páginas 53 y 54. Un reavivamiento de la verdadera piedad. ¿Un reavivamiento de qué? De la verdadera. Entonces, si hay una verdadera, es porque debe de haber una falsa. Ojo con esto, mis amados. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre los que estamos y queremos ser salvos. Entre los que queremos obedecer. Entre los que estamos hoy en el aposento alto. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar ese reavivamiento, el buscar esa verdadera piedad debe de ser nuestra primera obra. Es lo primero que tenemos que procurar, mis amados. Pero, ¿qué son reavivamiento? ¿Qué es reforma? ¿Qué es exactamente reavivamiento y reforma? Ella misma responde, la sierva del Señor, allí mismo, Servicio Cristiano.
las citas que estamos leyendo, páginas 53, 54. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, pero aunque son diferentes, están estrechamente vinculadas. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso es reavivamiento. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, o sea, modo de pensar, en los hábitos y prácticas, modo de actuar. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. ¿Qué conclusiones podemos sacar o alcanzar de esta cita que acabo de leer? ¿Qué conclusiones puedo sacar yo de allí, mis amados? Miren, reavivamiento sin reforma no es en verdad reavivamiento. Es lo que me está diciendo la cita. Reavivamiento sin reforma no es en verdad reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es verdadera reforma. Reavivamiento sin reforma es puro emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es meramente legalismo y fanatismo. Sencillo. Repito, para que ustedes puedan tomar nota allí. Estas conclusiones las podemos sacar. Número 1, reavivamiento sin reforma no es verdadero reavivamiento. Número 2, reforma sin reavivamiento no es verdadera reforma. Número 3, reavivamiento sin reforma es puro emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es solamente legalismo y fanatismo. Si usted va por la vía en su automóvil y está lloviendo o está nevando y se encontró con una gota de aceite y el automóvil se desliza en esa carretera, ustedes ven que las carreteras, las vías, muchas de ellas tienen zanjas a los lados, derecha e izquierda. Si usted va en la carretera y su automóvil se desliza por alguna mancha de aceite, ¿en cuál de las dos zanjas prefiere caer? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿En cuál de las dos zanjas, mis amados, prefiere caer? ¿En la zanja del legalismo? ¿En la zanja del emocionalismo? ¿En cuál de las dos zanjas? ¿En la emoción? ¿En el fanatismo? ¿En el legalismo? Mediten en esto, mis amados, durante este día. Mañana vamos a hablar un poco acerca de esto. Esas zanjas. ¿En cuál preferimos caer? ¿O de pronto en ninguna de las dos? ¿O de pronto en ninguna de las dos? Que Dios nos ayude, mis amados, querida familia, porque necesitamos es agradar al Señor. No agradarnos nosotros como el que habla en lenguas y nadie le entiende, que se agrada a sí mismo. Necesitamos agradar a Dios.
amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, restaurarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente, redarguirnos mutuamente. Pero de la única manera que esto podrá suceder es que ustedes y yo podamos tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. ¿En qué zanja preferimos estar? Preferimos caer. Que Dios nos ayude, mis amados. Que en este día podamos contar con la bendición de la divina providencia. Podamos estar en la presencia que podamos estar en la presencia del Señor. Les invito para que oremos. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, por tus bondades. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra cómo debe de ser nuestro actuar, cómo debe de ser nuestro caminar, Señor. Cómo debe de ser nuestra vivencia contigo. Padre, queremos tener el poder de lo alto. Mi Señor, queremos rendir nuestra voluntad. Queremos despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que como miembros de este cuerpo, Señor, podamos ser obedientes a ti, permanecer en ti, estar unidos a la vid verdadera, porque esa es la unidad, Señor, la verdadera unidad. Unidos, permaneciendo a la vid verdadera, porque es de la única manera que vamos a poder amarnos los unos a los otros, ayudarnos, restaurándonos los unos a los otros. Si estamos comprometidos, si estamos unidos, pegados, aferrados a la vid verdadera, para poder llevar frutos dignos de honra y de gloria. Padre, quedamos en tu presencia en esta mañana. Ven a caminar a nuestro lado. Gracias por tu amor, por tu bondad, y queremos apropiarnos de tu perfecta justicia. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe en esta mañana, en este día, que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Abracitos para todos, miles y miles de bendiciones.